Muy bien, ahora vamos a estudiar el siguiente contenido, los paralelogramos. Esta es la clase 3.2 de la unidad 2. Les saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a ver lo siguiente, pongamos mucha atención. Analiza, observa el paralelogramo y responde. Este es el paralelogramo. A. ¿Cuánto miden sus lados? B. ¿Cuánto miden sus ángulos? Veamos este cuadrito, dice para indicar que dos segmentos son iguales. En el caso del segmento AB, se representa así, y que esto es igual al segmento CD, que es este, CD, se escriben marcas iguales. Vamos a ver la solución de estas dos preguntas, que esto es lo que nos interesa en este momento. ¿Cuánto miden sus lados y cuánto miden sus ángulos? Como ustedes pueden ver, no hay aquí ninguna medida. Obviamente para eso hay que utilizar una regla graduada y un transportador para medir los ángulos. Entonces, al utilizar la regla, nos damos cuenta que los lados de este paralelogramo miden 3 centímetros de largo y 2 de alto. Entonces tenemos que este paralelogramo mide 3 centímetros en su base y en su altura mide 2 centímetros. Si ustedes se fijan, como es paralelogramo, quiere decir que sus lados opuestos son paralelos. Es decir, que este lado es paralelo con este. Quiere decir que sus líneas están en el mismo sentido. Igual este lado es paralelo con este. Entonces, si este mide 3 centímetros y es paralelo, entonces este mide también 3 centímetros. Y si este mide 2 centímetros y es paralelo, también mide 2 centímetros. Entonces, luego medimos los ángulos y al medirlos con un transportador, nos vamos a dar cuenta que este ángulo de aquí mide 70, el A, y el B mide 110. Ahora, es muy importante entender que como es un paralelogramo, es decir, que sus lados son paralelos, ¿verdad? Sus dos pares de lados son paralelos. Entonces, ya vimos que miden lo mismo, en sus lados opuestos miden lo mismo. Entonces quiero que vean lo siguiente, en sus ángulos opuestos también miden lo mismo. Miren, aquí mide 70 y en el ángulo opuesto mide 70. Si aquí mide 110, entonces en su ángulo opuesto también mide 110. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora vamos al comprende. Dice, las características del paralelogramo son: 1. Sus lados opuestos son de igual longitud. Es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que sus lados opuestos miden igual, ¿verdad? Y luego dice, 2. Sus ángulos opuestos son de igual medida. Igual, sus ángulos opuestos, este es un ángulo, este es el otro ángulo, y miden igual. Igual este es opuesto de este y tiene que medir igual. Estamos hablando de los lados opuestos, no de los que están en el mismo lado del paralelogramo, sino sus lados, sus ángulos opuestos.
así como ven en la imagen aquí, el ángulo D es opuesto del ángulo B, miden igual. Y el ángulo A es opuesto del ángulo C y miden igual. ¿Por qué? Porque son paralelogramos. Ahora van a resolver ustedes esto. Observa el paralelogramo y escribe la medida que se solicita. En la letra A dice longitud de BC, es decir, esta longitud que va desde aquí hasta aquí. Ustedes van a escribir cuánto mide, de acuerdo a lo que vimos, la explicación que vimos de las características de los paralelogramos. Ustedes van a determinar cuánto mide aquí. Luego longitud de AB. Van a determinar cuánto mide esta longitud de el punto A al punto B, ¿verdad? Del vértice A al vértice B. Luego van a determinar cuánto mide el ángulo C. Es este ángulo, mire, que es opuesto de este. Y van a determinar cuánto mide el ángulo B, que es opuesto de este. Entonces eso sería lo que van a hacer. Lo van a dibujar en su cuaderno. Van a tratar de darle las mismas medidas. Los mismos con el transportador van a medir los ángulos. Y obviamente ustedes saben, según la explicación, ¿verdad?, que si nos dan una medida, pues ya sabemos cuánto mide el lado opuesto o el ángulo opuesto. Veamos el siguiente video. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Gracias por su atención prestada y recuerden, siempre deben inscribirse al canal de YouTube Matemática Profesor Sánchez para seguir viendo estos videos.